Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, 5 años después del lanzamiento del Grimorio. Ha sido toda una experiencia, todo un viaje y quiero agradecerles profundamente a todos aquellos que me dejaron saber su apoyo, su cariño, su interés y en general a todos los que nos visitan, que nos dejan un like, que nos dejan un comentario o incluso que se toman el tiempo para escucharme, para tomar en consideración lo que puedo compartirles a través de este canal que abrimos con muchos deseos de compartir, de reflexionar y de aportar un grano en esta vida que tenemos a veces que parece tan compleja, pero que en realidad podría ser mucho más simple. Muchos de ustedes me hicieron llegar una gran cantidad de preguntas. Vamos a responder esas preguntas. Si escuchan mucho ruido de viento es porque aquí en diciembre estamos en una época de grandes vientos. Este diciembre aquí en Costa Rica es hermoso. Hay mucho sol, pero también hay mucho viento. Hay noches frías, pero también hay días calientes. Es una época estupenda para salir, para reconectar. Entonces, si escuchan el viento, ya saben a qué se debe. Bueno, comenzamos con una primera pregunta. Dice: me gustaría saber más de tu infancia, dónde estudiaste, cómo empezaste tu vida profesional. Yo nací en Costa Rica en enero de 1971. O sea, estoy próxima a cumplir 53 años. En una familia de clase media costarricense. Soy la mayor de 5 hijos. Mi madre durante muchos años fue ama de casa. Mi papá se dedicó a la contaduría pública y a trabajar en el sector público del país, que era muy, muy usual en la estructura social de este país. Gran parte de las familias trabajan en el sector público y otra gran parte en el sector privado. Fui a la escuela, bueno, primero fui a lo que en ese entonces llamábamos simplemente kindergarten o kinder. Hoy en día hay varios niveles y les llaman de diferentes formas. Para mí fue simplemente un año que fui al jardín de niños o kinder y después a la escuela. En el kinder aprendí a leer, que fue uno de los momentos cruciales para mí. Y en la escuela era una pequeña escuela pública en la que tuve mis primeras amistades, mis primeras experiencias con juegos, libros, etc. Fue una infancia tranquila. Después, por circunstancias distintas de la vida familiar, cuando nos mudamos, vivíamos primero en un lugar bastante cerca del centro de San José. Después nos fuimos un poco más lejos y mis papás me inscribieron en un colegio privado. Era un colegio católico. Bueno, como todas las familias, o como la mayoría de las familias costarricenses, mi familia era y es católica en su mayor parte. Para mí fue como parte de la vida entrar a un colegio católico. Iba a entrar, hay un pajarito por aquí haciendo un ruidito, está encima del árbol, no lo podemos ver, no lo puedo ver, pero que se escucha, se escucha.
Cuando iba a entrar al colegio, al principio iban a inscribirme en un colegio de monjas, pero a mi mamá no le hizo gracia la idea y ni a mi papá tampoco. Al final entré en un colegio católico con sacerdotes, un poquito no tan diferente, pero digamos que había algunas diferencias. Entonces tuve una formación católica bastante convencional y conocedora. O sea, puedo decir con confianza que conozco bien los dogmas católicos, las creencias católicas, la estructura de la Iglesia católica, etc. Después del colegio, ingresé a la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande del país, a la carrera de Derecho. Ahí comencé mi formación como abogada y la terminé pronto. Tenía yo 21 años, creo, cuando me gradué de abogada. Pero había otra parte de mí que siempre fue muy fuerte para mí, que era la literatura y la lengua. Entonces también llevé la carrera de filología, la cual me llevaría después, con los años, a entrar en las maestrías de lingüística y de literatura latinoamericana. También tuve una, digamos, autoformación, porque lo que yo aprendía en la escuela o en el colegio o en la universidad era lo formal, lo convencional, pero yo era y sigo siendo amante de los libros y de otras formas de conocimiento. Entonces yo tenía un gran interés en temas que se podían decir o se podían llamar ya en ese entonces temas raros. Creo que fue en esos años en los que me gustó todo el tema de la magia, pero también mucho de la ciencia. Yo tenía mucha combinación de todos esos temas y me encantaban y estudié mucho de ellos, leí mucho de ellos y también hice algunos experimentos, digamos así. No experimentos científicos de laboratorio, sino otro tipo de pruebas. Eran los primeros tiempos en los que yo estaba interesada también en materias o en temas que iban más allá de la formación convencional que yo estaba recibiendo. ¿Cómo comencé mi vida profesional? Bueno, trabajé durante un tiempo relativamente corto, primero en un bufete, después en una oficina pública como abogada, pero con el tiempo mi formación profesional se fue hacia el lado filológico y lingüístico y fue ahí donde eventualmente inicié mi vida como profesora de lengua. Y así fue como comenzó, por ese lado, en mis primeros años, en mis 20s, comencé mi vida profesional. Otra pregunta dice, ¿tienes hijos? ¿Con quién vives? Tengo 3 hijos y vivo con mi esposo. Me casé con él en febrero próximo cumplimos 30 años de matrimonio y hemos compartido y seguimos compartiendo muchos temas, muchos intereses. Mis hijos son 3, todos arriba de los 20. El menor tiene 21 y la hija tiene 24 y el mayor tiene 26 años. O sea, ya son adultos jóvenes. ¿A qué otra cosa se dedica? Bueno, aparte de mi pasión por la escritura, soy escritora. No lo dije. Soy escritora, autora de novelas y cuentos.
También me dedico a negocios privados con mi esposo, básicamente. Esta otra pregunta dice, ¿qué te atrajo de la lingüística? Me atrajo, bueno, a mí me apasiona la lengua, me encanta el idioma español, me encanta más allá de el simple estudio de la gramática y las reglas de ortografía. Me gusta su profundidad. Y la lingüística tiene la característica de ser una ciencia que estudia a profundidad las lenguas. Me permite conocer el idioma no solamente tal como se habla hoy o como se usa hoy, sino también cuál es su historia, cómo se ha desarrollado. Porque todo eso nos lleva a comprender muchos sentidos y a comprender y a ser conscientes de cómo usamos el idioma o de cómo a veces dejamos que el idioma nos use a nosotros. Es una disciplina que permite ofrece un gran espacio de reflexión con respecto al uso del idioma, a los abusos y a la manera en que la cultura alrededor del idioma nos va marcando mucho nuestro camino, especialmente en nuestra vida social, nuestra vida personal inclusive. Todo eso me llamó mucho de la lingüística. Ahora, mi otra pasión es la literatura, y la literatura es arte con palabras, entonces está íntimamente conectado. ¿Cuál es su objetivo de vida? Vivir. Ese es mi objetivo de vida, es vivir plenamente y a conciencia. ¿Qué es lo que más disfruta de la vida? Lo que más disfruto de la vida es, bueno, la vida misma, la posibilidad de sentirme bien, de sentirme viva. Todas estas pequeñas cosas, poder estar debajo de un árbol, poder estar con mis seres queridos, o poder estar con mis libros, mis proyectos, pero también lo más pequeño, como un día hermoso. Ese tipo de cosas son las que más disfruto de la vida, las cosas más pequeñas. Creo que son las que tienen como más sentido y las que nos pueden mantener anclados cuando nos acechan los problemas, cuando se presentan los obstáculos, cuando hay frustraciones. El hecho de uno recordar que lo mejor que uno tiene es que está vivo, es como que pone en perspectiva todos esos problemas, todas esas frustraciones, y entonces me siento con ánimo otra vez y puedo decir gracias, estoy viva y puedo seguir adelante. Creo que eso es lo que más disfruto de la vida, la conciencia de que estoy viva y de que estoy experimentando todo esto. Eso es. ¿Practicas algún deporte? Caminar, básicamente. Ese es, no ningún deporte de esos estructurados, como decir tenis o natación, sino caminar. Cuando puedo, lo practico más. Es lo mejor. ¿Cuáles eran tus caricaturas o series favoritas de niña? Cuando yo era niña, yo tenía muchas actividades. Una de las actividades era ver algunas caricaturas o dibujitos animados. Recuerdo con cariño una serie que se llamaba Heidi. Después descubrí que estaba basada en una novela. También recuerdo otras caricaturas como las de Hanna-Barbera. Hay que recordar que yo fui niña de los 70s. Entonces, para mí, las faulitas, las caricaturas eran las de Hanna-Barbera, los Picapiedra, ese tipo de dibujos animados. Ahora, gran parte del tiempo yo no la pasaba viendo televisión, sino haciendo otras cosas, jugando y leyendo. Pero esas caricaturas se me quedaron en la memoria.
¿Cuál tipo de música disfrutas más? ¿Te gusta bailar? Yo disfruto una gran variedad de géneros musicales. Mis listas de reproducción musical van desde la música clásica, y cuando digo música clásica me refiero a desde Mozart, Vivaldi, eh, los pianistas del siglo XIX, el violinista Paganini, por ejemplo, música clásica, hasta la música popular y la música bailable de hoy en día. Con la salsa, bueno, la salsa para mí es encantadora. Con el reggaetón tengo mis asuntos. Por un lado, hay algunas piezas del reggaetón que me parecen muy divertidas, muy a propósito para bailar y tienen una letra decente. Pero otra gran cantidad de piezas son como que no. Entonces no la calificaría dentro de mi música favorita, pero sí me gusta bailar. Entonces, cuando hay música apropiada para eso, la disfruto. También me gusta la música pop y algunas variantes del rock. Como les digo, tengo un espectro muy grande de gustos musicales. ¿Nos cuentas algún recuerdo de tu infancia en la escuela? En la escuela, tenía muchos amiguitos. Uno de los recuerdos que tengo que me hace mucha gracia fue cuando fui bastonera. Yo estaba en tercer grado de escuela, tenía 8 años y me inscribieron en la banda de bastoneras de la escuela, y me encantaba la idea porque el uniforme incluía unas botas y a mí me encantaban las botas. Bueno, me siguen gustando las botas, pero entonces cuando era niña me gustaban más, y por ese motivo tan superficial estaba yo encantada de ser bastonera. Ahora, cuando ya me tocó ir desfilando con el bastón y mis compañeras, la verdad es que lo disfruté. Fue un día muy, muy agradable. ¿Alguna vez ves películas o series? Sí, claro, yo veo series, veo películas, veo documentales. Me gustan mucho, bueno, hay una gran variedad de temas con respecto a las series, y los documentales también. Hay una gran variedad de temas de documentales. Bueno, en los documentales me gustan mucho también los documentales de tipo, por un lado, científico, y por el otro, documentales de temas relacionados con el esoterismo o los misterios de la vida. Y en las películas y las series hay una gran variedad de temas. Me gustan series y películas de ciencia ficción, de fantasía, de misterio, dramáticas, contemporáneas, comedias, de todo un poco. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Acuario, ese es mi signo. Se enoja en casa con facilidad, que le da rabia. Hace ya muchos años solía enojarme. Me enojaban mucho ciertas situaciones de injusticia, o que yo consideraba de injusticia para conmigo o de injusticia en general. Me enojaba mucho cuando las personas eran intolerantes en ciertos aspectos, no conmigo directamente, pero sí en ciertos aspectos, o cuando decían cosas que me producían tristeza o indignación. Ahora, con los años he ido aprendiendo que el enojo rara vez, si alguna vez lo hace, produce buenos resultados. La gente tiene su camino
tiene su manera de pensar, a veces de creer. Y porque una persona se enoje, por ejemplo, porque yo me enoje, eso no va a cambiar la situación. Más bien me produce problemas a mí. Hace años que he ido comprendiendo, que he comprendido que el enojo en general me produce más problemas de los que puedo resolver. Entonces, ya no me enojo como antes. Ya no me enojo, básicamente. ¿Cuántas veces te has casado? En esta vida, una. ¿Qué significa para usted el amor? El amor significa un sentimiento profundo que implica empatía, solidaridad, lealtad, respeto, aceptación, voluntad de ayudar, voluntad de cooperar, interés en la persona a la que uno ama o en el ser al que uno ama, interés genuino por su bienestar, por su felicidad, etc. Eso significa el amor. El amor no significa posesión, no significa que esté bien que uno quiera controlar, que las personas quieran controlar o poseer a otras o a los mismos animales. No se trata de poseer. La posesión no es amor. La posesión es un apego, es una identificación del ego, es algo, es negativo por cualquier lado que se mire. Cuando se trata de relaciones con personas o con seres vivos, la posesión no es amor. El amor implica responsabilidad también e implica respeto. ¿Cuál es la clave para una relación amorosa mutuamente plena? En una relación amorosa, estoy suponiendo que la pregunta va referida a una relación de pareja. La clave para una relación amorosa, además de todo lo que dije, además de toda la implicancia de empatía, respeto, aceptación, cooperación, etc., está el tener objetivos e intereses en común. Cuando una pareja tiene objetivos e intereses en común, la relación funciona, la relación es más fluida o tiene posibilidades de ser más fluida. Si no los tienen, si no tienen objetivos e intereses en común, suele ser más difícil. ¿Tu cabello es mera moda o por qué siempre una parte de él va echado hacia el frente? ¿Tiene una explicación? Simplemente que es cómodo. ¿Podrías compartir detalles del cuidado de tu hermoso cabello? Bueno, muchas gracias por el piropo. Una alimentación sana. Bueno, yo soy vegana, así que en mi alimentación van frutas, vegetales y todo tipo de alimentos sanos, granos, semillas, cereales, etc. Agua. Y también tratarlo con productos lo más naturales posibles, que no tengan muchos químicos, porque eso puede lastimar el pelo, aunque si uno se lo cuida de la manera en que lo estoy diciendo, no debería tener problemas. Pienso que la alimentación sana es lo más importante. El brazalete que llevas, bueno, en este momento no lo tengo. Muy bonito, por cierto, muchas gracias. Al igual que tus prendas, ¿son hechas por ti? No. Esas, la ropa y las cositas, el brazalete, los aretes, todas esas cosas, las he comprado. No son hechas. Bueno, algunos me las han regalado. ¿De dónde viene Laura Quijano, el ser humano? Me refiero a sus antepasados. Mis familias son de diferentes orígenes. Una familia vino de España, otra familia vino de Italia y otra familia vino o tiene raíces indígenas. Así que es una mezcla.
¿Qué hecho te motivó a ser escritora? No creo que haya habido un hecho que me haya motivado a ser escritora porque yo escribo desde que soy niña. Desde 8 o 9 años estoy formando historias o contando historias. Creo que más que todo fue el hecho de leer, tal vez, porque yo leía muchos cuentos y leía muchas historias y veía historias y yo quería contar las mías. Creo que por ahí es el origen más antiguo, más puro de mi pasión por la escritura. ¿Continúas escribiendo libros? Sí, claro, siempre. ¿Y actualmente sigue en la UCR trabajando o ya no? No, en este momento no estoy trabajando con la UCR. ¿Cuántos libros has escrito? Bueno, ya son varios libros publicados. Hay creo que 7 u 8. Pero es que también he publicado en colaboración con otros autores, así que puede extenderse más. ¿Cómo fue tu entorno social o familiar en la niñez? Un entorno tranquilo, convencional, en una familia normal. Fue un entorno bastante tranquilo, bastante sin eventos. ¿Tienes tiempo para ti, para ir de compras, a una fiesta, visitar a tu familia? Sí, claro, tengo tiempo para mí, como cualquier persona normal. Yo tengo una vida normal. ¿Cómo has podido aprender tanto y tan variado con lo joven que eres? ¿Cómo que siendo tan joven puede leer tanto y cosas tan interesantes? Gracias por lo de joven. No soy tan joven, aunque desde cierta perspectiva podría ser que sí. He leído, estudiado, reflexionado, analizado desde hace mucho tiempo. Las lecturas en sí comenzaron cuando yo era niña, como les había comentado. Y después, a lo largo del tiempo, fui estudiando en muchas ramas, en muchos campos, experimentando. También he tenido oportunidad de reflexionar, de meditar, de hacer cierto tipo de prácticas. Todo eso va creando todo un acervo, toda una serie de experiencias y de conocimientos que voy adquiriendo y que van formando parte de lo que yo reflexiono, de lo que yo comparto, de lo que yo puedo reflexionar y de lo que yo sé. También a través de debates, conversaciones, discusiones, hay muchas maneras en las que el aprendizaje se va produciendo. ¿De dónde viene tu aprendizaje? Precisamente de toda esta larga serie de experiencias, de relaciones. Los libros, por supuesto, forman parte importante, pero no solo los libros, sino también las experiencias como la reflexión, la discusión, el debate. Discusión en el sentido de debate, con personas que también saben. Y experiencias y meditación. ¿Lo traes de vidas pasadas? Bueno, todos traemos conocimientos o aprendizajes de vidas pasadas. El asunto es que la mayoría de las personas no los recuerdan. Si el conocimiento mi pregunta es si el conocimiento que usted posee se adquiere de forma natural, porque se nace con ese don, o si se puede aprender a través del estudio y la práctica. No es un don,
en un aprendizaje se va obteniendo a lo largo del camino de la vida y de cuánta atención tú le pongas a tus experiencias, a tus lecturas, a tus discusiones, a cuánto le destinas a tu reflexión. Todos pueden tener un camino de aprendizaje rico o pueden no querer prestar atención. Eso depende de las personas, cuánta atención presten a sus experiencias, a sus lecturas, a lo que escuchan también. ¿Cuál es tu consejo para nosotros que también queremos llegar al grado de conocimiento que vos tienes? Precisamente en relación con lo que acabo de decir, ¿cuál es el mejor consejo? Prestar atención a todo lo que lees, pero también tener la capacidad para reflexionar, para ser crítico, pero crítico en un sentido racional, en un sentido equilibrado, y también aprender a escuchar. Es muy importante aprender a escuchar. Las personas pueden leer muchos libros que si no prestan atención a lo que están leyendo y no reflexionan sobre eso, de nada sirven los libros que leen. Y lo mismo sucede cuando ven programas o cuando hablan con alguien o cuando escuchan a alguien. Entonces, saber escuchar es parte fundamental de un proceso de aprendizaje profundo. Algunas personas creen que porque leyeron un libro, ya ese libro les dijo todo. El conocimiento no está en un libro, no está en una persona, no está en una experiencia. El conocimiento se va adquiriendo a lo largo del tiempo y en la capacidad de reflexión y de escuchar. Me gustaría saber sobre las estrategias que usas para retener y aprender de lo que lees. ¿Usas alguna forma de escribir tus notas? Bueno, la primera estrategia, si se puede llamar así, es prestar atención a lo que estoy leyendo. Prestar atención es estar ahí en la lectura. Si estoy leyendo, no me pongo a pensar en otras cosas, sino que estoy leyendo lo que tengo enfrente, pero también con la mente dispuesta a escuchar lo que ese libro me está diciendo. Hay personas que leen, pero buscando confirmar algo que creen ya de antemano. Así no hay manera de que aprendan y no hay manera de que retengan lo que están leyendo. Solamente van a retener aquello que haya coincidido con sus creencias. En cambio, si uno tiene una mente dispuesta a escuchar, aunque se trate de un libro, es más probable que pueda retener gran cantidad de las cosas que está leyendo, porque se da la oportunidad de reflexionar sobre ellas. Y también a veces cuando estoy haciendo una lectura más profunda o con algún objetivo de enseñanza, si tomo notas. A la hora de uno de tomar notas, yo voy tomando notas haciendo, digamos, resúmenes o síntesis de lo que estoy leyendo y voy aportando de una vez lo que voy pensando sobre lo que estoy leyendo. Entonces después cuando regreso sobre mis notas es una lectura enriquecida. Eso es una estrategia que utilizo mucho en ciertas lecturas cuando estoy haciendo una investigación más específica o cuando quiero recordar todavía más sobre alguna lectura que estoy realizando. ¿Cómo es el trabajo de edición de cada tema? ¿Es real que todo lo que hablas no usas teleprompter? No uso teleprompter. Pero es importante tomar en cuenta que para los temas del Grimorio son temas muy complejos con muchos aspectos y hay que delimitar los enfoques para que el programa sea claro, para que el mensaje llegue lo más limpio posible. Entonces, ciertamente tengo que saber de antemano, antes de sentarme ante la cámara, qué es lo que voy a decir y aproximadamente cómo lo voy a decir para que sea
lo más sucinto, lo más puntual posible. Entonces, en la preparación de los temas hay todo un proceso de preparación de puntos a cubrir y de discusión y debate con el equipo del Grimorio, en el cual está mi esposo, por cierto. Él es también un apasionado de todos estos temas. Entonces, todas esos debates, esas discusiones, esas reflexiones, la elaboración de esos puntos permite que yo me pueda sentar frente a la cámara y poder decir de manera sucinta y puntual el enfoque de ese programa en particular. ¿Cuál es el libro que más has disfrutado leer? Y relacionado con esto, un libro que le tengas un cariño especial. Hay personas que son personas de libros. En mi caso, con respecto a los libros en particular, yo no soy de libros, sino que soy de bibliotecas. Yo tengo una enorme cantidad de libros a los que les tengo un afecto, pero son muchos. Muchos de ellos son de literatura, muchos son novelas que me gustan, que me han llegado, que he disfrutado, pero es que son muchas. Desde hace 40 años vengo haciendo listas mentales de libros que me gustan. Y cuando no son de novelas también hay muchos libros que me han gustado mucho, que me han aportado mucho, pero son muchos. Entonces no me atrevería a nombrar ninguno en particular porque sería no ser justa con nosotros. ¿Tienes algún científico que admires? ¿Qué tipo de cine es tu favorito? ¿Y cuál es tu alimento favorito? Aquí van varias preguntas sucintas. Un científico al que admire. En general no admiro a ningún científico en particular. Ha habido muchos investigadores que han hecho grandes trabajos, fuertes aportes. Me parece que son importantes, pero ninguno en particular, como que yo diga, a este lo admiro más que a los otros. No, son personas que han hecho su trabajo y lo han hecho bien. ¿Qué tipo de cine es tu favorito? A mí me encanta el cine de ciencia ficción que explora posibilidades. Me gusta el cine de fantasía, me gusta el cine de comedia, me gusta el cine de romántico también, me gusta el cine de aventuras, me gusta el cine también histórico. Creo que son muchos. Como les digo, tengo muchos intereses, muchos gustos. ¿Y cuál es tu alimento favorito? Igual, no tengo alimentos favoritos, hay muchos alimentos que me gustan, aunque no, es que no sería justa. No sería justa con muchos de los alimentos que yo disfruto. En general me encantan muchas frutas, hay muchos vegetales que me encantan. Uno de los vegetales que más me gusta, sí lo voy a decir, el aguacate. Y otro sería la coliflor. Me encanta. Tuvimos que cambiarnos de posición porque ya estaba quedando muy oscura. Entonces, aquí estoy. Tenemos más preguntas. Esta dice: la ingesta de alimentos varía según nuestras necesidades y genética, pero en lo general, ¿cuál consideras son los mejores alimentos que consumes tú? La ingesta de alimentos no varía según nuestras necesidades genéticas. El cuerpo humano es el mismo cuerpo humano de todos. Ciertamente hay algunos alimentos específicos que algunas personas prefieren o a las que no les caen bien, pero en general una alimentación hecha por ejemplo, a base de plantas, es una alimentación buena para cualquier ser humano. Tomando en cuenta esto, de los mejores alimentos que yo consumo están obviamente las semillas, las frutas, los vegetales frescos, todos esos alimentos veganos no procesados. Esos son los mejores.
Después dice, ¿cómo fue tu conversión hacia el veganismo? ¿Fue de un día para otro o fuiste dejando la carne progresivamente? ¿Se te hizo difícil resistir la tentación por comer carne? No, no se me hizo difícil. La conversión fue de un día para otro. Fue interesante porque al principio hubo un rechazo de mi parte a la idea de cambiar de hábitos, pero apenas tuve conciencia y pude ver lo que estaba sucediendo en la industria láctea, en la industria cárnica. En la industria cárnica se me hizo fácil, pero en la industria láctea fue un impacto saber lo cruel y lo brutal que es. Y después, al reflexionar sobre lo ético de todo esto, o más bien lo antiético de toda esta alimentación basada en carnes y productos lácteos y huevos, por ejemplo, todo eso para mí fue rápido poder cambiarme. No me gusta el término conversión porque el veganismo no es una religión, no es que yo me convertí en una creyente vegana, no se trata de eso, y nadie lo es. El veganismo es una posición ética con respecto al trato, a la relación que tenemos con los animales. Entonces, obviamente busca la reducción máxima de la explotación y el sufrimiento de los animales. En mi caso, como les digo, fue rápido una vez que fui consciente de la situación y de la falta de justicia y de ética en esa posición convencional, tradicional que yo traía. No se me ha hecho nada difícil, no tengo ninguna tentación por la carne. El asunto del veganismo para mí no fue una cuestión de gustos, no es una cuestión de gustos, es una posición ética, como les digo. Y desde el principio yo acepté que no iba a probar nunca más productos de origen animal. Pero en el camino he descubierto que la variedad de sabores y de texturas que hay en el mundo vegetal es enorme. E inclusive están los productos que simulan los productos de origen animal, que para darse gustos y esas cosas funcionan muy bien. Tentación, no tengo ningún problema al respecto. ¿Fuiste vegetariana antes? No era vegetariana. Mi paso al veganismo fue de ser omnívora, digamos, de comer de todos productos animales incluidos, a ser vegana. ¿Qué consejos nos darías para adoptar esa dieta? ¿Qué alimentos son esenciales? ¿Tomas vitamina B12? ¿Qué consejos les daría? La variedad, disculpen, y calidad de productos de origen vegetal que hay es enorme. Darse la oportunidad de explorar en ese universo, conocer maneras de preparar los alimentos vegetales, inclusive explorar, todo eso ayuda a un tránsito de una dieta demasiado enfocada en la carne y los productos lácteos, a una dieta enfocada en productos de origen vegetal. La exploración, la de probar cosas nuevas, el buscar recetas, ese tipo de exploraciones facilitan el tránsito hacia el veganismo. Ahora, siempre tomando en cuenta que lo que importa con respecto a la nutrición es que tengamos los nutrientes necesarios. No se trata de comer carne y leche, se trata de consumir aminoácidos esenciales para producir proteínas, se trata de consumir
eh, productos que contengan calcio. Hay muchos alimentos vegetales con proteínas, con calcio, etc. Entonces, no se necesitan los productos de origen animal. Eso hay que tenerlo claro. Una vez que uno lo tiene claro, uno va buscando hacer los balances y explorando. Por eso la pregunta sobre qué alimentos son esenciales no es tanto los alimentos, sino los nutrientes, los que son esenciales. ¿Tomas vitamina B12? Con respecto a la vitamina B12 se ha hablado mucho. No es definitivo que nosotros, como seres humanos, como animales que somos, necesitemos consumir vitamina B12. Solo por si las dudas, por si fuera necesario, se hace aconsejable tomar suplementos de vitamina B12. Pero eso no es solamente con la población vegana, eso es para toda la población, porque toda la población presenta deficiencias con respecto al consumo de alimentos con vitamina B12. Hay alimentos vegetales con vitamina B12 también, pero lo más rápido, lo más directo son los suplementos. ¿Sigues una dieta estricta o simplemente disciplinada con tus comidas? Soy disciplinada con mis comidas, no como en exceso y como en momentos del día, el desayuno, el almuerzo, el café de la tarde, que es una tradición en mi país, y la cena, nada en exceso. Y como les digo, siendo consciente del balance. Ok, aquí viene una pregunta que no sé por qué me la hicieron, ya van a ver por qué. ¿Qué opinas del SEXO en grupo? ¿Qué opinas de realizar esta práctica constantemente y llevar tales actos al límite, como una práctica cotidiana? En general, yo no tengo una posición restrictiva, moralista, como la llaman, de la tradición asociada a la espiritualidad. No considero que sea ser espiritual el que uno vea a la sexualidad humana con ojos de prejuicio, con rechazo. Me parece más bien eso sumamente no recomendable. A mí la sexualidad humana es natural, la veo con apertura. Hay diferentes grados de realización en la sexualidad humana. Hay personas que necesitan más, otras que no necesitan tanto, algunas que son más variadas, otras que son más rutinarias, etc. Ya eso depende de la persona en particular. La frecuencia con la que se realice, el número de personas con quienes se practica, eso depende de las circunstancias personales, de los gustos de las personas, etc. Lo que sí considero importante es siempre tener en cuenta el tipo de energía que proyecta la persona con la que uno va a compartir esa relación de sexualidad. Porque acuérdense que las energías se intercambian, etc. Y también es importante ser consciente de si esa práctica se está convirtiendo en una obsesión, si es un apego, o si es algo que simplemente se ha dado de forma natural, con lo que no hay una especial identificación ni nada de eso. Porque si es una obsesión, o si es un apego, o si es una identificación, ya estamos hablando de un problema. ¿Alguna vez crees que puedas dar alguna conferencia para un selecto grupo en vivo?
Bueno, ustedes saben que yo ofrezco conversatorios cada 2, 3 meses. Eso es en vivo, con el grupo de personas que han optado por acompañarme en los conversatorios. De forma presencial ya eso es más difícil. De momento no lo considero, no lo veo todavía viable. Cualquier cosa yo les comunicaría, por supuesto. Hable un poquito de su bello país si lo cree oportuno. Bueno, Costa Rica es un país pequeño. Tiene una naturaleza hermosa. Bueno, ya la pueden ver aquí alrededor, tanto en las montañas como en las playas, como en todo el territorio nacional hay una gran variedad de naturaleza. La gente en general es considerablemente hospitalaria y tenemos problemas como cualquier otro país, problemas que tenemos que resolver y que tenemos que afrontar. Bueno, aquí estamos de vuelta, otra vez en otra posición. Parezco un girasol siguiendo el sol. Bueno, aquí tenemos otras preguntas. ¿Piensas que creer en Dios nos limita? Por supuesto que nos limita. En el momento en que estás esperando que un ser supremo, poderoso, sea el que dirija tu vida, desde ese mismo momento te estás autolimitando. Estás limitando todas tus posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de realización y, muy importante, de responsabilidad. En el momento en que sabes que no hay Dios, tú tienes el completo control de tu vida y ahí la limitación es solamente puesta por ti mismo. Bueno, considerando ciertas limitaciones naturales de nuestro plano físico, en general las limitaciones no las ponemos nosotros. Y la primera limitación que existe es la creencia en un ser supremo. ¿Con cuál creencia o religión te identificas y por qué? No me identifico con ninguna religión, ni con ninguna creencia. ¿Por qué? Porque identificarse con algo, aunque sea una creencia, es uno de los primeros problemas que tenemos como seres humanos. Y obviamente las religiones no son instituciones, no son movimientos que representen algo valioso realmente. Más problemas y conflictos traen que los que logran, si es que alguna vez lo han hecho, resolver. ¿Qué opinión te merece la palabra bendiciones? Bendición, bueno, es una palabra de un sentido profundamente religioso, está muy íntimamente conectado con el cristianismo. Cuando las personas hablan de bendición, ciertamente están deseando felicidad, prosperidad, bienestar a otra persona, pero va implícita, obviamente, la creencia en el Dios cristiano. Y ese es uno de los problemas que tiene la palabra bendición. Yo comprendo que hay personas que no han hecho ese tipo de reflexión o no le confieren importancia, entonces le dicen a uno bendiciones con el mejor propósito, el propósito de desearle a uno un bienestar. En general preferiría que hicieran conciencia y la evitaran, pero hay personas que siguen, todos tienen su propio camino y no hay nada más que hacer. Yo en lo particular, obviamente, no la utilizo. Otra pregunta sería, ¿cómo celebra usted la Navidad? Ya no celebro la Navidad. Hace muchos años, muchos años, celebrábamos la Navidad
principalmente por el aspecto de festividad y de celebración en torno a los niños. Como yo tenía hijos pequeños, entonces era como fácil, agradable seguir la tradición de la Navidad. Desde el punto de vista religioso, básicamente yo nunca la he celebrado, no con ninguna profunda fe en el nacimiento de Jesucristo. El tiempo que la celebré fue principalmente por el tiempo de la festividad, por ese ambiente de alegría y de dar regalos y compartirlos. Hoy en día, algunas de las tradiciones de la Navidad todavía quedan en mi casa, como por ejemplo el consumo y la preparación de un plato tradicional en Costa Rica, que es el tamal. Es tradicional comerlo en Navidad y no tengo ninguna razón para no continuar esa tradición. Postdata, los tamales que preparamos en casa son veganos. El tamal tradicional de Costa Rica no lo es, pero nosotros lo veganizamos. Otra pregunta, ¿eres agnóstica? No, no lo soy, nunca lo he sido. Otra pregunta, ¿alguna recomendación para dejar atrás los dogmas religiosos? En realidad, con respecto a dejar atrás dogmas religiosos, es un acto considerablemente sencillo una vez que comprendes. Una vez que comprendes que todos esos son creencias, dogmas, construcciones de la mente, cae por sí solo. Ya no te preocupan, no te limitan, no te entristecen, no te restringen. Si una persona me dice que ha dejado atrás los dogmas religiosos, pero se sigue sintiendo culpable, significa que no ha llegado a ese punto de comprensión de que se trata solo de una creencia, una construcción mental de la humanidad. Es un camino, cada persona lo traza, lo transita a su propio ritmo, pero en el momento en que llegue, no habrá ningún problema. Me gustaría saber desde cuándo eres atea y el porqué de esa convicción. Han sido años, muchos años. Incluso pienso a veces cuando las personas me preguntan, pero ¿desde cuándo eres atea? Pero yo recuerdo que tú estabas en el colegio católico y seguías creencias. La verdad es que una cosa es que uno haya sido formado en un hogar católico y que uno siga ciertas tradiciones, y otra distinta es que uno crea realmente en todo eso. Y recuerdo que mi creencia en Dios, en el Dios cristiano obviamente, siempre fue muy dudosa, muy débil. No era algo a la que le daba importancia. Hubo un tiempo en que quise creer, porque veía que las otras personas hablaban de una fe profunda y de una tremenda experiencia. Y yo no lo entendía porque no había tal cosa en mí. No había ninguna fe inquebrantable en algo que se me hacía insustancial. Traté, obviamente era muy joven cuando quise hacer eso. Después, ya con mucho estudio, mucha reflexión, y después llegar a comprender cómo funciona la existencia, ya se hizo sencillo, se hizo natural. Simplemente no hay Dios, no hay ninguna discusión al respecto, no necesito decir creo o no creo, no, simplemente no hay. Y así es. Esta es otra pregunta. ¿Tener temor a Dios es algo común? Es común precisamente porque es producto de una gran programación social, mental, a lo largo de mucho tiempo. A la gente se le inculca el temor a Dios y por eso existe
tan común, tan extendido el temor a Dios. Esa es la razón. Esta otra pregunta dice, en el momento que decidiste dejar los dogmas religiosos, ¿hubo algún rechazo familiar o hubo algún apoyo familiar? Viniendo de una familia católica, naturalmente no hubo ningún apoyo familiar a mi cambio de posición con respecto a ese tema. Aparente cambio de posición, porque en realidad, como les dije antes, nunca fue algo importante para mí. Y una vez comprendiendo la existencia, comprendiendo cómo funciona, comprendiendo que no hay Dios, el rechazo familiar me es indiferente. ¿Qué piensas de las religiones que más conflictos han causado y siguen causando de lo que pueden ayudar? Hace miles de años fueron inevitables, pero hoy en día la verdad es que son fuente continua de conflictos. Esta otra pregunta dice, ¿realmente entonces todo es nuestro? No hay nada afuera que nos apoye, de dónde agarrarnos para dejar todo nuestro dolor y sufrimiento. No hay nada afuera. Todo, la manera en que nosotros vivimos nuestra vida parte de nuestras decisiones y parte de asumir nuestras responsabilidades y de estar dispuestos a seguir un camino que nosotros mismos debemos trazar conscientemente. La existencia de otros seres, dioses, ángeles, etc., son placebos, son recursos que se ha inventado la humanidad para tratar de encontrar un consuelo, pero ese consuelo es ilusorio, porque en el fondo lo que sucede es que muchas personas han sido educadas, les han inculcado no saber hacerse responsables de su propia existencia, y creo que ese es el punto central. ¿Alguna vez fue usted creyente? Como les dije antes, tuve una formación convencional católica, seguía creencias o prácticas o rituales propios de la religión católica por tradición, por familia, pero en mí no estaba la creencia, era mi disposición con respecto a la iglesia y las creencias religiosas siempre fue muy fría. Entonces no podría decir que fui realmente creyente. Y después de que comprendí cómo funcionaba la existencia y cómo eran las cosas, por supuesto que no. Voy a buscar otras preguntas. Esta dice, ¿qué opinas de que yo creo solo en Dios y no en religión alguna? No es una cuestión de opinar, es un hecho. Si tú crees en Dios, tú tienes religión. Porque las religiones no son solamente las instituciones, no son solamente ahí el templo con el sacerdote y las personas que van a reunirse. La religión es todo una posición mental a creer en algo fuera de ti mismo. Hay religiones que no son teístas, o sea, no creen en dioses exactamente, pero la forma en que se organizan es en torno a creencias o dogmas. Entonces, al final son muy similares a las religiones teístas. En lo que respecta a la religión cristiana, que es la que habla de
Dios, así sin nombre, ciertamente es una religión teísta. Bueno, aquí estamos de vuelta, otro cambio de posición. Seguimos con las preguntas. Si tuvieras que definirte, ¿te acercarías más al gnosticismo? Al gnosticismo, no. El gnosticismo es un movimiento y sistema de pensamiento y de religión que no que contiene demasiados problemas para mí. El problema ha sido que uno de sus conceptos claves, que es el de la gnosis, que sí es una realidad, ha sido aprovechado o tomado por muchos grupos que se llaman gnósticos o que siguen de alguna forma el gnosticismo y lo han rodeado de muchas invenciones y imaginación y hasta algunas tonterías. Entonces, por esa razón, el movimiento gnosticismo como tal no es algo con lo que yo pueda estar de acuerdo en muchos aspectos. Otra pregunta. Si tu familia mi pregunta es, si tu familia, esposo e hijos y demás parientes no te ven como la rara por hacer rituales de magia en casa y si ellos se interesan por este conocimiento. Mi esposo y yo compartimos el mismo interés en todos estos temas. Hemos hecho prácticas en conjunto, hemos estado los dos activamente participando de toda esta experiencia de lo oculto, lo esotérico, lo mágico, además de otros temas. Entonces, a ese respecto no hay ningún problema. Ni él me ve a mí como rara, ni yo lo veo a él como raro. Nuestros hijos se han mantenido a un margen, no se han sentido interesados, pero ellos tienen otro camino, son muy jóvenes todavía y hay otros conocimientos que les interesan en este momento más. Pero no nos ven tampoco como raros. El resto de la familia, no sé, no me es indiferente. Esta pregunta dice, ¿cuál es, si la hay, la corriente filosófica con la que te sientes identificada? No me siento identificada con ninguna corriente filosófica en particular. Muchas son las corrientes filosóficas que han planteado los temas de manera interesante, profundo. Algunas tienen aseveraciones muy valiosas y otras reflexiones también muy valiosas, pero ninguna de las corrientes filosóficas son o mantienen o plantean estructuras de pensamiento tan completos como para que yo concuerde con ellas en todos sus aspectos. Ahora, por sentirme identificada, no, porque suelo estar muy atenta a las identificaciones que siempre son fuente de algún problema. Me gustaría saber si perteneces a alguna escuela. Como lo he dicho antes en otros programas, yo soy más bien una especie de lobo solitario. Así que no pertenezco a ninguna escuela. Conozco los planteamientos de muchas escuelas, de muchos grupos. He visto y algunas veces estoy de acuerdo con algunos de esos puntos. Por ejemplo, el sistema de la magia del caos es un sistema muy interesante con planteamientos muy acertados, pero no me incluyo en ninguna de las escuelas o grupos que hay. Estoy buscando otra pregunta más. Dice, ¿cuál fue el primer libro que te influyó? Como les dije antes, ha habido gran cantidad de libros en mi vida, muchos libros, y en ningún aspecto puedo decir que haya un
primer libro que me haya influido. He leído tantos y de tantos he obtenido tantas interesantes aportaciones que no podría señalar uno que me haya influido o que me haya marcado a ese nivel. Entonces, puedo decir que ha habido muchos libros importantes a lo largo de mi proceso de aprendizaje. Y esta otra pregunta dice, ¿cómo haces en la crianza de tus hijos respecto al tema de las creencias? A mis hijos, a nuestros hijos, los criamos ateos. Ahora ellos son adultos y ellos sabrán qué camino van a seguir al respecto. Y finalmente tenemos esta pregunta. ¿Qué te motivó a compartir todo este tipo de información? El deseo de compartir un conocimiento que he atesorado, que he ido obteniendo a lo largo de mi experiencia de vida, porque lo considero muy importante. Lo considero importante para el bienestar, la felicidad, la paz de muchas personas. Y al mismo tiempo porque vi que muchos de estos temas eran repetidos, eran tratados siempre con las mismas creencias, con las mismas distorsiones, las mismas invenciones que solo daño causan. Entonces había una doble motivación, compartir lo que sé y al mismo tiempo avisarles a las personas de los engaños que han estado proliferando y las invenciones que han estado proliferando en todos estos temas. Bien, estas han sido una larga lista de preguntas, muchas muy interesantes. Espero que les haya gustado compartir este camino conmigo y celebramos los 5 años del Grimorio. Espero que este final de ciclo, que podemos llamar año, este final de año, lo pasen muy bien y por supuesto nos vemos pronto con nuevos programas y más temas que compartir. Hasta pronto.